Estamos empezando hoy, primer domingo de septiembre, una serie de 4 mensajes que nos van a hablar acerca del amor a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí aman la iglesia? ¿Usted ama su iglesia? ¿Usted ama la iglesia? ¿Solo 4? ¿Ama usted la iglesia? La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Así que si usted no ama a la iglesia, no está amando la novia de Cristo, y entonces el Señor de pronto se pone bravo porque usted no ama a la novia. Y de pronto se pone más bravo porque la novia un día en las bodas del Cordero se convertirá en la esposa del Señor. La iglesia es la amada de Cristo. Por la iglesia murió Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Pero lo dice con unas ganas. Cristo no murió por unas paredes, ni por un auditorio. Él murió por personas. Las personas somos la iglesia. Amén. Así que si usted puede, levante su mano y dígale a cualquiera por ahí: la iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Dile. La iglesia somos nosotros, como dice la canción por ahí: tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los católicos, ¿se acuerdan? Pero es verdad, no está mal. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y quiero en esta mañana hablar acerca de una iglesia en el libro de los Hechos, que es una iglesia modelo. Es una iglesia que ojalá se pudiera ver en este tiempo. Es una iglesia saludable. Ubíquese por favor en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y vamos a leer hasta el versículo 47. De ahí va a salir el consejo de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice ahí Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada año a la iglesia, cada día añadía el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia es la iglesia modelo, la iglesia del primer siglo, la iglesia de hace casi 2000 años, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, pero una iglesia modelo. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que he titulado La iglesia saludable. La iglesia saludable. Y hablando de esta palabra saludable, ¿qué entendemos cuando algo es saludable? Yo entiendo que cuando algo es saludable es porque me ayuda para mi salud, ¿sí o no? Hay cosas que son ricas, pero no son saludables, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿qué? La comida chatarra, hamburguesa, sioma. Y aquí en Granada sí que abunda la comida chatarra. Es rica, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta.
la hamburguesa, las papas a la francesa, los perros calientes. Me perdona si alguno está en ayuno y yo hablando de comida. Pero son las empanaditas. Hay algunos que se conocen todos los puestos de empanadas del pueblo, ya. Es rico, pero uno va a mirar y no es que sea tan saludable. Hay cosas que no son ricas, pero que son saludables, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy consumiendo un remedio naturista que es para bajar el colesterol, porque sufro de eso. Y qué remedio tan feo, qué cosa tan fea. Es feo, pero yo sé que me ayuda, que es saludable. Entonces, ¿qué toca? Hacer de tripas corazón y para adentro 3 veces al día. No es rico, pero es saludable. Hay otro remedio naturista también que es para descargar el hígado. Eso sabe a puras hojas machacadas. Qué cosa, ese es más feo que el otro. Qué cosa tan horrible. ¿Ha probado usted así cosas saludables pero que no son ricas? Es que la mayoría de cosas que son saludables no son tan ricas. La auyama, ¿es saludable o no? ¿A cuánto les gusta la auyama? A mí no. Cuando me inviten a su casa, si hay auyama, oraré por ella y me la comeré. Es saludable, pero mi esposa sabe que no me gusta y ella tiene que disfrazarla de muchas cosas, la auyamita, para que entre. Ahora, también hay cosas ricas y saludables. ¿Conoce alguna de ellas? Las frutas. Las frutas son ricas y son saludables porque es la energía pura, la vitamina ahí pura. Entonces tenemos 3 tipos de elementos o de alimentos: ricos y no saludables, feos y saludables, pero hay otros ricos y saludables, como las frutas. ¿Sí consumen frutas? Muy bien. Así como las frutas, nosotros, queridos hermanos, querida iglesia, estamos llamados a ser así: agradables y saludables. Amén. Estamos llamados a ser cristianos agradables, pero también saludables, o sea, que inspiran salud, que transmiten salud, que otros como que se le juntan a usted y esa persona siente que solo con hablar con usted, con arrimarse a usted, ya se le quitó el dolor de cabeza, ya se le fue la migraña y ay, oiga, qué bueno es caminar con usted. Pero esos creyentes con cara de limón exprimido a toda hora ahí, todos amargados, todos bravos, parece que se bañaran con diablo rojo, no sabemos qué Biblia leen, no son ni agradables ni saludables. Lastimosamente hay creyentes así, pero nosotros, los creyentes de la Gran Comisión, seremos una iglesia saludable. Amén, amén. Dígale ahí a su compañero que está ahí a su lado, dígale: seamos una iglesia saludable. Seamos una iglesia saludable, como las frutas, agradables y saludables. Amén. A través de este texto que acabamos de leer, vamos a aprender por lo menos tres características de esa iglesia saludable. ¿Me recuerda por favor quién es la iglesia? O sea, 3 características que usted individualmente y nosotros como grupo deberíamos tener. Amén, amén. ¿Está interesado en aprenderlas? Muy bien, en primer lugar quiero decirle que una iglesia saludable conoce la doctrina. Una iglesia saludable conoce la doctrina. Un creyente saludable como tú y como yo, ¿qué conoce? Mire lo que dice el versículo número 42. Dice:
que la gente de ese tiempo, los cristianos de ese tiempo, perseveraban en ¿qué? ¿Qué era lo primero en lo que ellos perseveraban? En la doctrina, dice otra versión, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué tenían que perseverar? Es una primera pregunta que surge. ¿Por qué la Biblia antepone a eso la doctrina, la perseverancia? Porque resulta que tan pronto Cristo muere y resucita, se empiezan a levantar falsas enseñanzas, falsas creencias, falsas doctrinas. Eso de las falsas doctrinas no es nuevo, eso ha existido siempre, siempre, siempre. Entonces los apóstoles, que habían sido discípulos de Jesús, que habían visto al Señor cuando fue crucificado, que lo vieron cuando resucitó, dijeron, nosotros tenemos que hacer algo. No puede ser que crezca más la cizaña que el trigo. Y empezaron ¿a qué? A enseñar doctrina, a enseñar la Biblia, a enseñar acerca de Cristo a la gente que los estaba siguiendo. ¿Cuántos eran los que estaban siguiendo en ese momento a los apóstoles? Retroceda un poquito más al versículo 41 y dígame cuántas personas conformaban esa primera iglesia. Poquitos, ¿no? No, un gran número. 3,000 personas. 3,000 personas que querían conocer la doctrina. 3,000 personas que querían perseverar en ella. Porque hermanos, cuando no hay doctrina, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay doctrina, cuando no hay enseñanza en tu mente y en tu corazón, viene cualquier viento por ahí y te arrastra. Si tú no estás firme en lo que crees y en quien crees, te aseguro que con el paso del tiempo no vas a terminar creyendo en nada. ¿Por qué? Porque no hay unas bases. La doctrina es como las bases de un edificio. Es lo que nos mantiene firmes. Amén. Ellos estaban perseverando en las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, usted se preguntará, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? Que de hecho es la misma doctrina que nosotros debemos practicar. Es algo que se ha llamado la sana doctrina. ¿Sí ha escuchado eso? Sana doctrina. ¿Por qué sana doctrina? Porque son enseñanzas que sanan tu vida espiritual, física, emocional y a todo nivel. Una sana doctrina te bendice. Una falsa doctrina te confunde y te saca. ¿Estás entendiendo? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles y la que tú debes aprender y perseverar en ella y compartir si es posible? Muy fácil, devuélvase a Hechos capítulo 2, versículo número 32. ¿Qué enseñó Pedro en su primer sermón? Porque es que a veces, y más en este tiempo, la gente se casa con una iglesia, llámese como se llame, la Gran Comisión, Manantial, Avivamiento, Su Presencia, la que sea, y se amarra a esa iglesia porque cantan bonito, porque tienen buen sonido, porque hay un buen ambiente, porque la gente es chévere, pero de doctrina no hay nada. El sonido se puede acabar, la buena música se puede acabar. ¿Recuerdan en pandemia cómo quedó este salón por más de 6 meses? Completamente solo. Y los que eran templocéntricos, los que dependían de unas luces, de un sonido, de una música o de un grupo de personas, sí que la pasaron mal. ¿Por qué? Porque su fundamento cristiano no era la doctrina, no era el fondo, sino la forma. Dígale que está ahí a su lado, ojo con eso. Ojo con eso. Debemos conocer la doctrina, pero dígale así con autoridad, míralo a los ojos, dígale, debemos conocer la doctrina. Dice Hechos 2:32, y eso es doctrina. A este Jesús resucitó Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros creemos? Que Jesús resucitó. ¿Cuántos lo creen?
Amén. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Amén. Muy bien. Eso es una parte fundamental. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vano es nuestro cristianismo. Y dice la palabra que somos los seres más dignos de lástima en toda la humanidad. Porque estamos creyendo en alguien que vino y murió y no fue capaz de vencer la muerte. Pero nosotros creemos que eso sí pasó. Amén. Que el Señor hace 2000 años venció el pecado, venció la muerte, se levantó, resucitó, vive para siempre y volverá por segunda vez. Amén. ¿Lo cree? ¿Usted lo cree? Que a usted le pueden salir, no, es que Cristo no resucitó, eso es mentira. Y si usted no está parado, firme, lo engañan. Lo enredan y usted resulta creyendo por allá en cosas raras. ¿Qué más dice ese texto? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una segunda parte de nuestra doctrina básica. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos en la llenura con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos en el hablar en otras lenguas como señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Eso creemos. Hay doctrinas por ahí que dicen que no. Y yo les estoy leyendo lo que dice la Biblia, lo que enseñaban los apóstoles, la sana doctrina. Versículo 38. Pedro les dijo, es más, leamos el 37 para que usted lo entienda mejor. Al oír esto, ¿qué oyó la gente? La doctrina. En ese tiempo no había sonido, no había luces, no había templo. Lo que había era persecución. ¿Pero qué había? Sana doctrina. Y eso basta. Amén. La gente escuchó esa sana doctrina, escuchó que Jesús resucitó, escuchó que Él venció el pecado y la muerte, escuchó que el Espíritu Santo de Dios había venido, porque estaban estrenando llenura del Espíritu Santo. Era el día de Pentecostés. La gente dice a los apóstoles y a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ese mensaje que hizo en el corazón de las personas, los traspasó, los tocó. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la doctrina, tiene más poder que unas luces. La palabra de Dios tiene más poder que un sonido. Amén. La palabra de Dios tiene más poder que un templo. La palabra de Dios tiene más poder que una emoción. Amén. Busque la palabra de Dios, conozca la doctrina. Y dice el versículo 38, Pedro le respondió. Ahí va una tercera parte de nuestra doctrina. ¿Qué le respondió? Arrepiéntanse. ¿Y qué? Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dentro de lo que usted debe conocer y debe saber que hay que arrepentirse de los pecados, que hay que pedir perdón por los pecados. Que esto no es una gracia barata donde tenemos licencia para pecar. No. El pecado no está tan de moda. La santidad sí, y de eso hablábamos hace 8 días, ¿no? Hay que arrepentirse. Ahora, dentro de lo que usted debe saber que arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar. Ya se durmieron algunos. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar. Esa es una evidencia de una persona realmente transformada y convertida a Dios. Si tú eres de los que todavía
haces las cosas que haces y te da igual y crees que no pasa nada, necesitas conocer la doctrina, necesitas comer Biblia, necesitas dejar el Face y mirar más el book. Los que sabemos inglés sabemos lo que significa. Menos Face, la cara ahí esclavizada por el teléfono, y más book, más libro, más Biblia. Amén, amén. Hago un paréntesis ahí. Yo empecé a notar que el Facebook en mi celular me empezó a afectar mi vida espiritual y mi tiempo. ¿Qué hice? Y no fue fácil. Poner el dedo ahí sobre el logo de Facebook y arribita me apareció desinstalar y ahí le di dedito. Y soy libre. Soy libre. Cuando necesito abrir eso por ahí para publicar algo, lo hablo desde el computador y lo cierro y chao. Pero aquí, no. Más Face. ¿Cómo es? No, es que le estoy diciendo por algunos que son más Face y menos book. Pero significa que debe ser menos Face y más book. Pero bueno, continuemos acá. Arrepentimiento. Pero además de eso, ¿qué les dijo Pedro? El apóstol. Bautícense. Por si acaso, pregúntele a la persona que esté ahí al lado, ¿usted ya se bautizó? Pregúntale. ¿Y para qué era el bautismo? ¿Para qué es? Mire ahí el texto, mire el versículo. Mire el versículo, ¿para qué es? Para el perdón de pecados. Porque algunos yo sé que le dijeron ahí al compañero, no, sí, yo cuando tenía 2 mesecitos, allá fui donde el curita y me echaron agüita y todo eso. Si el bautismo es para perdón de pecados, ¿qué pecado tiene un bebé? No tiene. El bautismo, como dice la Biblia, es para personas que ya saben, entienden qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso me enseñaron a mí, mis padres espirituales. Creo en Cristo resucitado. Creo en la venida del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted también? Eso es innegociable. Eso no cambia, la doctrina no cambia, porque la palabra de Dios no cambia. Eso es algo que usted no debe negociar con nada ni con nadie. Esa es la base de su vida cristiana. ¿Estamos entendiendo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amados, tenemos que crecer. Si usted no se ha bautizado, ¿qué espera? Si usted no se ha arrepentido, ¿qué espera? Si usted no se ha convertido, ¿qué espera? ¿Quiere que lo sorprenda la muerte? Porque estamos en tiempos donde la vida es tan frágil, pero tan frágil, pero tan frágil. ¿Qué estás esperando? Ahora, mire lo que dice el versículo 43 y es necesario detenerme ahí otro poquito. Dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué más dice? ¿Qué hacían los apóstoles? Fíjese bien ahí. La enseñanza de los apóstoles, ¿qué producían las personas? Temor. Entonces, ay, qué miedo la doctrina, qué miedo la palabra, qué miedo la iglesia. No, la palabra temor en ese texto significa respeto. ¿Qué empezó a hacer la gente frente a la vida cristiana, frente a Cristo que había acabado de ser muerto y había acabado de resucitar? Respeto. Cuando tú conoces la doctrina, tienes doctrina en mente y en corazón, tú que empiezas a respetar las cosas de Dios. No sé tú, pero a mí me pasó eso. Yo cuando conocí del Señor,
Era un universitario en Bogotá, de la Universidad Pedagógica, más conocida como Piedragógica. Y en mi mente estaba agarrar a piedra la iglesia donde se congregaba mi mamá y mi hermana hacía 4 meses. Eso estaba en mi mente. Yo era un metalero que vestía de negro, que quería experimentar muchas cosas feas, pero por circunstancias dolorosas de la vida, un día dije, me rindo, voy a ir a esa iglesia, mamá, voy a ir un sábado. Había un predicador de Trinidad y Tobago llamado Robert. Él fue el que predicó. Ese día le entregué mi vida a Cristo. Ese día, esa tarde le entregué mi vida a Cristo. Y empezó inmediatamente a producirse en mí un hambre de la palabra, un deseo de conocer versículos, Biblia, qué dice acerca de esto. Yo siempre he sido muy curioso, muy preguntón, ¿qué habla Dios acerca de esto? Y me di cuenta lo equivocado que andaba, que tenía un poco de doctrinas tontas, estúpidas e incluso antibíblicas. Y empezó a crecer en mí un temor reverente a las cosas de Dios. El muchacho que quiso un día agarrar a piedra la iglesia donde se congregaba mi mamá, ahora era un muchacho que quería mantener en la iglesia de día y de noche, que quería ayudar en lo que se pudiera, aunque no conocía mucho, era un nuevito, que quería porque tenía hambre de Dios y temor a las cosas de Dios. Eso es lo que produce la doctrina. Eso fue lo que produjo en esa gente. Temor a toda persona, respeto a las cosas de Dios. Pero a veces cuando no hay nada aquí, no se respeta. Y si no, miremos la triste crónica de muchos jóvenes hoy. No conocen nada de Dios, por eso no les importa nada acabar con lo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Amén. Pero ¿qué más pasó? Versículo 43, ayúdeme, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ojo, ¿qué va primero según el texto bíblico? ¿La doctrina o las señales y las maravillas? Ahí en el texto va primero la doctrina, versículo 42, las señales, versículo 43. Cuidado, creyentes de la Gran Comisión, porque los amo, les digo esto. Que no sea usted de los que siguen más las señales que la doctrina. Cuidado con eso. Ay, no, que es que allí en tal parte están orando y ocurren milagros. Para allá voy. Pero venga, hermano, le invito a inscribirse a las escuelas, a estudiar. Ay, no, qué pereza. Yo quiero las señales, el poder, el fuego. Uy, que me queme. Ahí yo diría, manda fuego, Señor. Hay que amar primero la doctrina. Las señales y las maravillas son la añadidura. Amén. Las señales y las maravillas te tienen que llevar a Cristo, porque si no son señales equivocadas. Comúnmente, ¿para qué es una señal? Uno de aquí a Villao, aparece una señal, Villavicencio 78 kilómetros. Y por allá en Acacias, Villavicencio 10, 12 kilómetros. ¿Qué hacen las señales? ¿Nos guían hacia dónde? No estoy en contra de las señales, pero si las señales que Dios ha hecho en tu vida, las que has buscado, te han llevado a Cristo, te felicito, por ahí es. Amén. Pero primero, ¿qué es? Porque la doctrina también nos ayuda a distinguir entre las señales que son de Dios y las que no son de Dios. ¿Estamos entendiendo? Como pasó con Simón el Mago, eso está en el libro de los Hechos. Ese tipo hacía milagros, maravillas grandes. También existía una niña que tenía espíritu de adivinación y era muy, muy usada. ¿Y qué se pusieron a mirar los apóstoles? Esto está como raro. Y se dieron cuenta que las señales que ella hacía no eran señales de Dios, sino del diablo. ¿Qué tuvieron que hacer?
reprender el espíritu de adivinación para que esa muchacha fuera libre. Pero el que no tiene discernimiento, el que no conoce la doctrina, le parece que todo lo que brilla es oro y es engañado. Dígale al que esté de su lado, conozca la doctrina. Nunca ha sido la iglesia tan fuerte como en ese entonces, como en ese tiempo, en el primer siglo. Ahora, ¿por qué no podemos ser esa iglesia tan extremadamente saludable nosotros hoy? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Lamentablemente, hoy en día hay demasiados cristianos que están siendo controlados es por la vieja. Sí, no la suegra ni no, por la vieja naturaleza. Y la Biblia dice que hay que hacer morir la vieja naturaleza. O sea, esos deseos pecaminosos. Y esos deseos, esa vieja naturaleza está dominada por las pasiones, por las obras de la carne. Y entonces la gente no está siendo controlada por el Espíritu de Dios. Por eso no hemos podido en 2000 años ser la iglesia que fuimos al principio. Fuimos iglesia. Escuche estos pensamientos en cuanto a esto. Debemos ser modelo de aprendizaje. Nosotros los creyentes de la Gran Comisión debemos ser modelo de aprendizaje. Queridas maestras de escuelas básicas y avanzadas, prepárense porque ahora van a sobrar los estudiantes en las escuelas. No, qué entusiasmo. Qué entusiasmo. Escuche esto. Hemos perdido el día si no hemos aprendido en él nada nuevo de Dios, ni hemos profundizado en su sabiduría y en su palabra. Te lo repito por amor a los que escriben. Hemos perdido el día si no hemos aprendido en él nada nuevo de Dios, ni hemos profundizado en su sabiduría y en su palabra. Yo tengo que reconocer que he perdido muchos días. ¿Tú también? Un día que no aprendamos algo nuevo de Dios es un día perdido, así hayamos ganado los millones de los millones en el trabajo o en la empresa. Es un día perdido, porque entre más conocemos a Dios, menos nos meten los dedos a la boca las falsas doctrinas y más amamos a nuestro Señor. Entre más lo conozco, más lo amo porque más me asombra. ¿Está usted de acuerdo? Al contrario, se aprende equivocadamente. Por ejemplo, cristianos que todavía creen que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hay algunos que se ríen así nerviosos. Y por dentro, ¿será que sí? ¿Será que no? Dígame dónde dice eso. Pero ellos dicen, no, es que hay que, y lo transmiten porque es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y el otro tonto, como sabe menos, le cree lo que el otro cree. Y salió el inteligente, entre comillas. Tramé esta persona con ese versículo de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Será, dijo alguien, primera de Tolimenses 2:1. Esta otra frase ya no se dice casi, pero en mis tiempos de conversión sí. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y uno se la creía. Y eso no dice la palabra de Dios. No está en la Biblia. Que los dichos de tu boca sean dichos de la palabra de Dios. Amén, amén. No, es que pórtese bien porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. ¿No?
Hay personas, y no vamos a hablar de otras iglesias, de esta iglesia que todavía creen que el purgatorio existe. Todavía creen esa palabra que ni en la Biblia está. Y todavía siguen creyendo, no, eso uno se muere y bueno, de pronto se portó un poquito mal, entonces entra al purgatorio y desde acá se hacen rezos y se pagan indulgencias y después ya lo pasan a uno a Playa Alta. Sí, ¿cómo no? Siga creyendo eso, porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. ¿Cómo no? Otro aprendizaje equivocado. Todos somos hijos de Dios. Amén. Ay, Dios mío. Los que respondieron amén, por favor, reaccionen. ¿En verdad todos somos hijos de Dios? No, señores. Bájese de esa nube. No, somos criaturas de Dios, todos, creación de Dios, todos. Pero a mí la Biblia me dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿todo el mundo recibió a Cristo? No, eso, más cositas por ahí. Solo los que creen en Él, lo reciben a Él, entonces tienen ese derecho. Los que no, pailas. ¿Estamos? Esta era una creencia y había una canción y todo antigua. El rubio de Galilea. Jesús es rubio. Y hay una canción así. El rubio de Galilea va pasando. ¿La Biblia dice que era rubio? ¿La Biblia dice que Jesús era hermoso? No hay en él parecer ni hermosura para que le miremos y le deseemos. Ahora, por cultura, ¿cuál era la cultura de Jesús? Judía. Normalmente en esa cultura no hay rubios. No, son más bien un poquito oscuritos. Entonces no. Entonces, hermanos, y hay muchas más cosas en las cuales nos damos cuenta que no sabemos es. Le animo de verdad a que conozca la doctrina. Amén. Es aterrador, de verdad que me asusta. Y asuste usted también. Que hoy en día la gente no quiere conocimiento casi que de ninguno. La gente no quiere estudiar. Porque ahora creen que siendo youtubers o influencers o vendiendo el cuerpo en sus redes sociales, hacen más que estudiando. ¿Sí lo ha notado? Es increíble, pero cierto. O aún peor, algunos que ya desde el 7 de agosto empezaron a pensar que ya no hay que estudiar porque el gobierno nos va a dar todo y vamos a vivir sabroso. No, hermanos, no. Mi mamá me decía, estudie para que sea alguien en la vida. ¿Usted también le decían eso o no? Hoy te digo, como tu padre espiritual, tu pastor que tanto te ama, estudia la Biblia para que seas alguien en Cristo. Amén. Estudia para que seas alguien en Cristo. Otro pensamiento que me encanta. Más libros, más libres. Y aún a la inversa se puede aplicar. Menos libros, menos libres, más esclavos. Amados, nuestras escuelas están para usted. Aquí los martes venimos a estudiar de 7 a 9 de la noche. Dios bendiga a esos lindos estudiantes que están ahí martes a martes en escuelas básicas, después en escuelas avanzadas, después en escuelas especializadas, después en el seminario bíblico, después la licenciatura en Biblia, después la maestría en teología. Todo eso está para ti y para mí. Pero no es que estemos amargados ni tristes, pero aquí están algunas maestras. ¿Y cuál es la constante que se ve hoy?
empiezan 15, ¿cuántos terminan? 3. Eso le pasó a la hermana, ahorita oran por ella, por favor, porque esa maestra empezó con 15. Y no es que sea mala maestra, es muy buena maestra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ama más lo demás que la doctrina, que el conocimiento. Pero yo sé que de ahora en adelante empiezan 15 y terminan 15 para la gloria de Dios, ¿sí o no? Amén, vamos a estudiar, vamos a conocer la palabra de Dios. Esta iglesia primitiva llegó a tener por lo menos 3,000 estudiantes ahí, interesados. ¿Cuáles eran esos 3,000? Los que se convirtieron en el primer sermón del apóstol Pedro. Tenemos que crecer. Y te dejo esta parte final de este punto con un refrán. ¿Cómo es que dice? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿cierto? Yo te lo digo de esta manera. Ojos que no leen, con razón que no entienden. Anótelo ahí. Ojos que no leen, con razón que no entienden. La Biblia es un libro maravilloso. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo llevo 25 años de conocer al Señor y sigo estudiando, sigo aprendiendo. Porque si uno crece, la iglesia crece. Si usted crece en conocimiento, su familia crece. Todos sus asuntos van a crecer. Amén. Sigamos. En segundo lugar, una iglesia saludable comparte con amor. ¿Qué hace una iglesia saludable? ¿Qué hace usted y qué debo hacer yo? Compartir con amor. ¿Sí? No es solo compartir, porque a veces ve uno padres responsables que van al bienestar familiar y le fijan una cuota a sus hijos, son muy responsables, 200,000, y llegan y al mes, tome ahí para el chino. Compartió lo que le correspondía, pero lo hizo con amor. Y por ahí el niño mirando. Mi papá no me ama. Da lo que le dice la ley y viene y le tira a mi mamá la plata. No, nosotros no debemos ser así. Mire lo que dice el versículo 44 al 46. Mire lo que pasaba en esa iglesia modelo, en esa iglesia saludable de ese tiempo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Usted alguna vez ha visto eso en la iglesia o en las iglesias que ha estado? Yo no. Eso parece que es un caso único. Que la gente coja y venda sus propiedades y las repartan para todos. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Debería ser así. Pero ¿por qué esta gente, que de pronto en la mente de algunos están diciendo, no, esa gente estaban locas, cómo iban a vender lo que habían conseguido? ¿Saben por qué llegaron a ese nivel? Porque esta era una iglesia guiada y llena al 100% con el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Cuando uno está lleno y rebosando del Espíritu Santo de Dios, entonces uno tiene la mente de Cristo. Uno tiene la misión de Cristo y no importa lo que tenga, lo comparte, lo da, bendice a otros, porque el Espíritu de Dios le está guiando. Si usted es una persona que no da ni lástima, entonces tiene que meterse más con el Espíritu Santo de Dios, porque lo tiene esclavizado es otro espíritu, el espíritu de tacañería. Vamos a reprender ese espíritu hoy en el nombre de Jesús. Se puede dar sin amar,
pero no se puede amar sin dar. ¿Sí o no? Amor no es solo palabras. ¿Sí o no? Amor son acciones. Esto no es de que como te quiero te aporreo. No. No, eso ni está en la Biblia siquiera. No. Es más que palabras. Si decimos que amamos a alguien, si decimos que nos amamos los unos a los otros, estamos llamados a compartir con amor. Dos elementos, evidencias, marcas de una persona realmente convertida. Número 1, se bautiza. Número 2, da. ¿Cuántos convertidos hay aquí? Como 3 nomás. Una persona realmente convertida se bautiza. Y número 2, da. Ahora, fíjense en un detalle. Dice ahí, versículo 44. Tenían en común. Subraya esa palabra, común. Esa palabra está muy de moda. Comunismo. Comunismo. ¿La Biblia habla del comunismo? O sea que esto está apoyando, o sea que el presidente no está tan loco. ¿Será que sí o no? ¿Qué opina usted? Ahí quedaron kung fu, la mayoría. Ojo, no es lo mismo, escúchelo bien, tener las cosas en común que comunismo. ¿Por qué? Porque tener las cosas en común habla de generosidad. ¿Alguien los estaba obligando a ellos a hacer eso? Ahí no dice ni siquiera que Dios les había dicho que lo hicieran. No. Ellos de una manera voluntaria, ¿qué hicieron? Tengo 2 vaquitas. No, venga, repartámoslas para que todos podamos comer esta semana. De una manera voluntaria. ¿Qué hace el comunismo? ¿Tienes 2 vacas? Preste una. Y el dueño de esas vacas quería compartirlas. El comunismo te obliga. Dios no va con el comunismo. Dios va con la generosidad. Dios va con el amor. Dios va con la voluntad. Amén, amén, amén. Entonces ya aprendió algo más. Porque es que en nuestra iglesia hace años hubo un hermano, bueno, entre comillas hermano, no era como primo por ahí. Hermano separado, digámoslo así. Y él vendía zapatos, hacía sandalias. Y le tocaba duro, no era fácil. Un día me dijo, pastor, me voy de acá de la iglesia. Yo le dije, sí, hermano, ¿por qué? No, porque es que en esa iglesia no hay amor. Yo pasando tantas necesidades. Y yo veo hermanos que llegan en sus carros, en sus camionetas, tienen sus negocios. Y nadie me da nada, nadie me ayuda, yo me voy. Y le dije, bueno, hermano, pues Dios te bendiga y te perdone. Dice la pastora, sí, y no me prestan, y no me dan. Ese hombre tenía una mentalidad que comunista. O sea que prácticamente me estaba diciendo a mí, usted como pastor, vaya y dígale al hermano que tiene, que me dé, o que me preste obligadamente. Y eso no es así. Yo le dije, hermano, así no son las cosas en el evangelio. Esto se maneja es del corazón, del amor. Más bien usted lo que debería hacer es orar por ellos si está muy amargado, pero permítame también preguntarle, ¿usted qué da? ¿O solo la ley del embudo? Ojo, porque en el comunismo hay a quienes se les quita y también parásitos a los que se les da. ¿Estamos? Pero el modelo bíblico aquí nos está diciendo hay que compartir con amor. Si no tienes amor para compartir, pues no compartas allá tú con el Señor. Amén. La iglesia del Señor, los cristianos que confían en el Señor han permanecido por décadas, por siglos, por generaciones y hasta el día de hoy la iglesia del Señor sigue siendo fuerte porque Él es el proveedor, Él es el que comparte con amor por excelencia, Él es el que lo da todo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? Lo mejor a su Hijo,
Cristo para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Dele un aplauso al Señor, al ejemplo más grande de amor. Esto no es de quitarle al rico para darle al pobre, olvídense. Pero ¿por qué hoy no se ve esa generosidad que se debería ver? Porque las personas están más controladas por sus deseos carnales, por su avaricia, por su materialismo, que por el Espíritu Santo de Dios. Unos versículos como para meditar, búsquelo rápido. Primera de Juan 3:16 al 18. Primera de Juan 3:16 al 18. ¿Ya lo encontraron? Dice, en esto hemos conocido el amor. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por ¿quiénes? Así también nosotros debemos entregar la vida por ¿quiénes? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Eso es para nosotros. Si vemos a alguien en necesidad, dispongamos algo para ayudarle. Hagámoslo con amor. Hay personas en necesidad. Usted ve las personas que tiene a su lado muy bien vestidos, bañaditos, arreglados, pero nadie sabe la sed con que otra persona está viviendo. Ahora no se ponga a preguntarle, ¿usted tiene necesidad? Porque todos tenemos necesidad. Más bien pregúntele al Espíritu de Dios, guíame. Quiero ayudar esta semana a alguien, guíame. Y si de pronto no escucha claramente la voz de Dios, me dice y yo le cuento, o la pastora le cuenta cuáles son las personas en necesidad en este lugar, o aún fuera de este lugar, porque la ayuda puede llegar hasta allá. Y dice el versículo 18, hijitos, mire qué lindo el Señor, hijitos, lindos, preciosos, bellos de la gran comisión. No amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Una iglesia saludable comparte con amor. No cerremos el corazón contra el que está en necesidad. Qué lindo fue ver en pandemia, empezando la pandemia, familias que llegaban y me decían, pastor, tenemos 1 o 2 millones, yo no sé cuántos se gastaron en mercados. Los vamos a dar en la iglesia para que ustedes los repartan. Qué lindo gesto, eso me encantó. Y así otros más, mercados, ayudas. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que hay personas que no están tan bien como nosotros. Yo pienso esto y le he dicho a mi familia, somos ricos. Gracias, hermana. Somos ricos. Porque si miramos la gente de Cuba, a ellos les dan 4 huevos para un mes. ¿Y usted cuántos huevos se come a la semana? ¿Somos ricos? Allá en esos lugares. Pero es que en Cuba. Pues mire también África, mire también otros países por acá cerca, mire acá mismo en Colombia, donde no hay la suficiente alimentación, donde no hay ni siquiera agua como la que tenemos nosotros de un aljibe, no hay. ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted en su zapatero? Las hermanas, ¿por qué ríen? ¿Cuántas camisas tiene usted en su armario? ¿Cuántas camisetas? ¿Cuántas medias? Conclusión, somos ricos. Gracias, ahí ya aumentó. Somos ricos. ¿Y qué decir si usted tiene un medio de transporte, llámese bicicleta, carro, moto, 1, 2, o si tiene sus pies que le funcionan y le sirven? Somos ricos. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque somos ricos? Somos ricos. Y no nos hemos dado cuenta.
Y somos bendecidos para bendecir. Sáquese de la mente ese pensamiento del diablo que no, es que yo no estoy para dar, sino para recibir. No, 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 no. Somos bendecidos. Y le dejo este pensamiento en este punto, para que no lo olvide. Un cristiano de verdad no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. Un cristiano de verdad no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. ¿Está de acuerdo? Amén, amén. Seamos la iglesia que comparte con amor. Y número tres, una iglesia saludable crece continuamente. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces tenemos la idea muy clara hoy. La iglesia saludable, ¿qué? Conoce la doctrina, comparte con amor y crece continuamente. Lo que tiene salud crece, ¿sí o no? Lo que no tiene salud decrece. Estamos llamados a ser una iglesia saludable y creo que el Señor nos ha ayudado en eso. Vamos creciendo. No somos los mismos de hace 10 años. Amén. ¿Recuerda, Angélica? Aquí hay personas de ese tiempo. Qué lindo verte hoy. Dios te bendiga. Qué sorpresa, qué bendición. Iglesia significa en su significado más claro, eclesía en griego. Eclesía. Y eclesía significa los llamados afuera. ¿Cómo vamos a crecer, benditos hermanos de la Gran Comisión? Aquí amontonados y todos felices. ¿Cuántos consideran que un culto nuestro es una bendición? Que un culto en este lugar es una bendición. ¿Por qué no rendimos honor a ese significado, iglesia, y vamos para afuera? Tenemos que ir hacia afuera. Tenemos que evangelizar. La iglesia debe crecer, según este versículo 47, por lo menos en 3 aspectos, y se los digo rápidamente. Número 1, en adoración a Dios. ¿Qué dice el versículo? Alabando a Dios. Tenemos que crecer en adoración a Dios. La adoración a Dios es liberadora y es ministradora de nuestro corazón al corazón de Dios. No puede ser que en los momentos de alabanza y de adoración en el culto o en la casa, mientras estos hermanos están tratando de llevarnos al cielo, algunos estén así. O quizás solo así. A mí me provoca a veces pasar y decirle, descongelado. Y le autorizo que lo haga también cuando vea a alguno ahí, descongelado. Porque en el momento de la oración, si estamos hablando en el culto, es un momento sublime, es donde las lágrimas corren, es donde el corazón se apachurra, es donde sale el desahogo, donde sale la adoración a Dios. Hay algunos que aún no lo han intentado, no lo han experimentado, y qué lindo es adorar a Dios. En eso tenemos que crecer. Amén. En ese fervor. Parece que los únicos que gritan acá son los que dirigen. Yo ya le dije a la pastora en un culto, en medio de la alabanza apagamos todo. A ver qué queda. Esto no lo estoy diciendo porque usted tiene que hacerlo. Es porque yo sé y estoy seguro que usted necesita hacerlo. Usted necesita hacerlo. Yo necesito hacerlo. Esta mañana mi esposa me vio llorando y se asustó. Porque yo vivo cosas. Y empieza a sonar una canción tan hermosa. Después le digo cuál es. Una canción cristiana, ¿no?
de Cristín Di Clario. Y me ministró tanto. Yo me puse a llorar. Y en el baño, mientras me bañaba, lloré. Y adoraba a mi Señor. Y por eso llegué aquí contento, relajado, tranquilo y listo para decirte lo que Dios me dijo que te hablara. Pero si tú vienes acá y te vas como entraste, te perdiste de una gran bendición. Cuando vengas aquí, suéltate en los brazos del Señor, no te pongas a mirar al de al lado. No te pongas a mirar si está la iglesia vacía o llena. Aquí está el Señor y eso es lo importante. Si quieres de pie, si quieres de rodillas, como sea, si quieres patalear, patalee, gima. Hoy por aquí en la alabanza escuché una mujer que estaba gimiendo, creo que estaba llorando, no sé cuál fue. Yo decía, qué lindo, qué lindo. Y no sé si esa mujer fue al congreso de mujeres en estos días, pero es que se nota que llegaron recargadas. Gloria a Dios por esos eventos. Tenemos que crecer en eso. La vida cristiana no es mecánica, no es solo intelectual, es de adoración, es de entrega. Y en eso tenemos que crecer como Pablo y Silas, que aún en la cárcel, estaban ahí en la cárcel, en el calabozo más sucio y profundo de la cárcel. ¿Y qué hacían a la medianoche? Alababan a Dios, exaltaban a Dios, no importaba que el carcelero les dijera, chito, cállense locos. Ellos alababan a Dios porque se sentían dignos de sufrir por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. ¿Y qué pasó en medio de la alabanza? Las cadenas se rompieron y fueron libres, la puerta de la cárcel se abrió, tembló la tierra y ellos pudieron salir a testificar. Ese es el poder de la alabanza, ese es el poder de la adoración. Dígale que está a su lado, anímate. No necesitamos supervisores de alabanza aquí. Gente que al final del culto me diga, pastor, el niño le salió un gallo. Allá el de la guitarra no tiene buena expresión facial. No. Dios quiere y anda buscando, dice la Biblia, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Hay alguno de ellos aquí en esta mañana? Adore a Dios, exalte a Dios. Aleluya. Número 2, dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Eso habla de que tenemos que crecer en influencia. En influencia. La gente tiene que saber, Granada tiene que saber que existe una iglesia de sana doctrina llamada la Gran Comisión de las Asambleas de Dios. Amén. Ya el barrio lo sabe por la bulla que hacemos. Pero todo Granada tiene que saber, y aquí hay gente de todos los barrios. Tenemos que aumentar nuestra influencia. Tienen que saber que hay una iglesia que los ama. Tienen que saber que hay un Dios que los recibe, que no es religión, que es relación. Tienen que saber, tenemos que ir hacia adelante. Tú eres quien debe hacerlo. Yo debo ser quien debo hacerlo. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 2, que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, el Pentecostés. Pero ellos habían recibido una promesa antes. El Señor Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero cuál poder? Antiguamente se creía que era el poder para hablar en lenguas, el poder para milagros y todo eso, sí. Pero es muy sencillo lo que dice la Biblia. Y me seréis testigos. Tú tienes el poder para testificar a otros del amor de Dios. Amén. Ay, pastor, pero es que no me sé ni un versículo. Es más, los que me sabía fue los que usted dijo que no están. Apague y vámonos. No. Hermano, un testigo, ¿qué es lo que hace? Los que han tenido problemas judiciales y todo eso. Aquí hay una abogada. ¿Qué hace un testigo? Testifica, habla de lo que vio, sintió quizá y escuchó. ¿Sí o no, Angélica? Eso es un testigo.
Tiene que saberse toda la ley de la República de Colombia, eso lo sabe el abogado. Pero ¿qué hace un testigo? Ah, sí, yo vi la muñequera que le dieron al muchacho en la moto y ese que testifica lo que vio, lo que sintió, esa impotencia, lo que oyó. ¿Tienes que saberte toda la Biblia? No. ¿Tienes que saberte todos los versículos? Algunos sí, los más que puedas. Pero lo que sí puedes ir a decirle a esas personas es lo que has visto de Dios, lo que has oído de Dios, lo que has experimentado de Dios. Y ese testimonio es lo más poderoso porque tú eres el protagonista de esa historia. Ve y dile a otros que Dios que Dios le ama. Amén. Dígale al que está ahí a su lado, no hay excusas. Tenemos que crecer en influencia. Y una tercera, que dice ese versículo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia tiene que crecer en número. La iglesia tiene que crecer en número. En número, numéricamente, tiene que crecer. ¿Quién la hace crecer? Según ese versículo. El Señor. Pero escúchelo bien. Porque, es el Señor, entonces que Él haga la obra. No, el Señor va a hacer crecer la iglesia. Si tú amas esta iglesia, tú quieres que crezca. Y lo va a hacer a través de ¿quién? De la gente que trabaja. Escuche, el Señor añade porque la gente trabaja. ¿Y para quién trabajamos? Para el que mejor paga. Para el Rey de Reyes. Para el Señor de Señores. Yo hace unos años le decía, Señor, yo quiero pastorear 100 personas. Y eso éramos como 10. Y todos resabiados, no mentiras. No, una bendición. 10 a 100, uy, eso era mucho. Llegamos aquí a este auditorio, ¿recuerdan los más antiguos? Esto era en tierra. Esto era en obra negra, ¿se acuerdan? Un tierrero. Y era, mejor dicho, el grupito de esos los podíamos reunir aquí en una esquinita. Y el resto que yo veía esto muy grande, muy grande. Pero mi oración era, Señor, quiero ser pastor de 100 personas. Mi oración ya cambió hace rato porque el Señor ya lo hizo, porque el Señor ya añadió. Voy ahora por los 200. Y no es por alimentar un ego, es porque entiendo que la iglesia del Señor tiene que crecer. Amén. Tiene que crecer porque lo que tiene salud crece. Por favor, órele al Señor, dígale que seamos 1000. Es más, y si tenemos más fe y más visión, deberíamos ser el 10% de la población de Granada. ¿Cuántos hay en Granada? 80,000. Digamos que 80,000 hay. ¿Cuál debería ser el 10%? 8,000. Y felices con 100. 0.01%. La iglesia tiene que crecer. Amén, amén. Y si tenemos que abrir otro culto los domingos, pues lo abrimos en el nombre del Señor. Y si tenemos que hacer otro culto en la tarde o en la noche del domingo, pues lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Pero necesitamos que todos juntos trabajemos para que eso sea una realidad. Amén, amén. Ahorita en octubre la Gran Comisión va a celebrar sus 30 años. La Iglesia Central en Bogotá. Y el pastor nos contaba en esta semana cómo fue que empezaron. Un grupo pequeñito en un local de 5x5. Pocas personas, como 5 o 6 personas. Han pasado los años y hoy en día es una iglesia de más de 3,000 a 4,000 personas para la gloria de Dios. Amén. El propósito no es llenar el ego de nadie. El propósito, ¿cuál es? Que la gente se salve, que haya un cambio en sus vidas, que haya transformación, gente que crezca a todo nivel, espiritual, económico, financiero, emocional, aún numéricamente en las familias, porque hemos sido testigos de familias que empezaron los 2
y hoy ya son 5, hoy ya son 6. Ha crecido la iglesia de una u otra manera, pero ahí va creciendo para la gloria de Dios. Si no estamos evangelizando, querida familia, no estamos haciendo la tarea. Si no estamos evangelizando, no estamos haciendo la tarea, no vamos a crecer. Y es muy aterrador lo que le dice el Señor en el libro de Apocalipsis a la iglesia en Sardis. No lo busque, yo se lo ilustro. El Señor le dijo a esa iglesia: conozco tus obras y tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no dejes morir lo que aún está vivo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, 1 y 2. A esa iglesia Dios le dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Nombres de iglesias. ¿La nuestra cómo se llama? Pero hay algunos que les parece que se llama es la gran omisión. Le quitan la C. La gran omisión, porque omiten el hecho de evangelizar. Hay iglesias, yo conozco nombres de iglesias, me imagino que usted también. Iglesia, el avivamiento para las naciones. Y uno va a mirar, aviva, miento. Iglesias muertas, con solo un nombre de que viven. No, nosotros tenemos que hacer honor al nombre que Dios nos dio. La gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a las naciones. Si no puede ir a las naciones, vaya a su barrio, a su comunidad, a Punta Brava, a los alrededores. Vamos a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y dice el Señor como promesa: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios es el Dios de la Iglesia Ministerio, la Gran Comisión de Granada. Él está con nosotros, Él ha sido fiel, Él está contigo. Y ahí vamos. No me lo está preguntando, pero le digo, ahí vamos con el proyecto de Punta Brava. Ahí ya hay un grupo. Ahí vamos los jueves. Hay personas que quieren hacer más, ya hay personas que se quieren comprometer más. Ya estamos a un pelo de hacer ese negocio por esos 4 lotes para construir allá el templo, porque lo que es de Dios, lo que es saludable, tiene que crecer. Amén. Y yo estoy viendo un ejército de personas que van a ir a evangelizar. Amén. Un ejército de personas de los cuales van a salir los pastores de Punta Brava. Nosotros no somos. Dígale al que está de a su lado así desafiante: eres tú. Yo, perdón, pastor, no, eso es muy duro, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Trabajemos como iglesia hacia afuera. Escúchelo bien, escríbalo ahí. No podemos dejar de ser una iglesia misionera. No podemos dejar de ser una iglesia misionera. Estamos llamados a ir hacia afuera. Concluyo con esto. Esta iglesia, la iglesia del primer siglo, solo bajo la influencia del Espíritu Santo pudo desarrollar estas 3 características que te expuse largamente en plenitud. Tú y yo necesitamos depender plenamente del Espíritu Santo. De hecho, ¿qué dice allá en nuestros valores? El número 3. Número 4, sí. Dependemos plenamente del Espíritu Santo. Necesitamos depender de Él para hacer la iglesia saludable del siglo XXI. O sea, la iglesia que el Señor quiere. Amén. Rindamos nuestra vida al Espíritu de Dios. ¿Hay alguien que quiera rendir su vida al Espíritu de Dios hoy? ¿Para qué la voy a rendir? Dirá alguno. Para que Él te lleve a conocer la doctrina. Para que Él te lleve a compartir con amor.
pero también para que Él te lleve a crecer continuamente. Y te dejo esta frase y oramos y terminamos. Cristo entregó en la cruz amor inigualable para que hoy seamos una iglesia saludable. Amén, amén. ¿Lo puedes decir todos? Mire a su compañero que ha tenido al lado ya por más de una hora y dígale eso. Cristo entregó en la cruz amor inigualable para que hoy seamos una iglesia saludable. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Y es el momento en el cual yo le pregunto de parte de Dios a usted, ¿qué va a hacer con esta palabra? ¿Usted qué va a hacer con esta palabra? Yo le invito, mi querido amigo, amiga, a que cierre sus ojitos. No se fije en nadie más. Usted y Dios. Y piense qué respuesta le va a dar al Señor. Aún qué decisiones va a tomar en esta mañana. Esa iglesia linda de hace 2000 años no pudo ser lo que fue, ni pudo hacer lo que hizo, si no hubiera sido por la influencia del Espíritu de Dios. Hoy puedes estar emocionado, emocionada por la palabra que escuchaste. Yo he tratado de llegar a tu mente, he tratado de llegar a tu corazón, pero es el Espíritu de Dios el que toca tu espíritu, solo Él tiene esa facultad. Queremos hacer muchas cosas, nos sentimos retados a conocer la doctrina, a compartir con amor, a crecer, pero nada de eso será posible si no nos rendimos completamente al Espíritu de Dios. Estos creyentes que recibieron esa llenura cuando Jesús ascendió al cielo, hicieron proezas en el nombre del Señor. Y aún un hombre que no estuvo con los 12, Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, en el poder del Espíritu Santo, pudo evangelizar al mundo antiguo. Solo en el poder del Espíritu Santo. Solo en el poder del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. En esta congregación han pasado 12 años y nosotros reconocemos con el liderazgo que ha sido por pura gracia de Dios, que ha sido porque Él ha estado ahí, que ha sido porque se le ha buscado, porque se le ha dado lugar. Ahí tú con Dios piensa, ¿qué quieres hacer? Estás llamado a ser iglesia saludable, un creyente saludable. Y si hasta este momento has luchado pero no has podido ser como quisieras, mi querido amigo, mi querida amiga, el Espíritu de Dios está aquí hoy para decirte, ríndete. Ahí es donde empieza mi fuerza. Ahí es donde empieza mi visión. Ahí es donde empiezan mis propósitos. Ríndete al Espíritu de Dios. Y a partir de ahora, haz todo lo posible por vivir con Él cada día, por aprender de Él cada día, por tener intimidad con Él cada día. Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, es tu palabra. Ayúdanos a vivir en intimidad. Queremos vivir en intimidad.